Sus biógrafos dicen sobre ella que era una auténtica y excéntrica musa, que desde luego bebía los vientos, pero aquellos vientos procurados por Eolo, el célebre dios griego, el dios del viento. Y es que ella se mecía a razón del viento, a razón de su corazón, a razón de las olas del mar, aquellas que la impregnaron nada más nacer en su San Francisco natal, allá en California, el 27 de mayo de 1878. Su nombre era Dora Angela Duncan, aunque su devoción rendida por el elemento materno, por su madre, pues provocó que adoptara el nombre de Isadora Duncan. La gran reina de la danza a principios del siglo XX, siempre de estilo libre, siempre interpretando sensaciones y sobre todo pasión, la pasión que emanaba de su corazón. Isadora Duncan conmovió a propios y ajenos, suscitó toda suerte de críticas en los sentidos que os podéis figurar. Isadora Duncan no dejó imperturbable a nadie. Hoy vamos a contar su historia. Como digo, nació en San Francisco, en el seno de una familia venida a menos por mor de los acontecimientos económicos, y es que Joseph, el padre, iba de mal en peor en cuanto al establecimiento de negocios. Su madre, Dora, era desde luego, yo creo que el elemento, era la figura más asentada, más equilibrada de aquel clan. Ella tocaba el piano, era pues muy intelectual, siempre leyendo, siempre con poesías, con relatos, con los clásicos griegos que acompañaban sus tardes de espera, mientras que intentaba averiguar si el marido llegaría esa noche o no. Fueron momentos difíciles, muy duros para la familia Duncan, y aún más con la llegada de los 4 hijos que conformaron la prole. Pero la pequeña Dora Angela llamaba la atención sobremanera, y es que buscaba ese refugio, acaso espiritual, en la playa, viendo las olas. Y con tan solo 2 años, 3 años, en aquellos primeros días de su vida, pues empezó a dejarse llevar, a dejarse mecer por las olas del mar. El océano Pacífico besaba las cálidas playas de California, e Isadora Duncan era desde luego pues una niña difícil de evaluar en cuanto a su psique, porque la niña tenía, pues, la verdad que parecía introvertida, que no se expresaba bien, pero siempre que se acercaba al mar, su cuerpo se contoneaba. Años más tarde dejaría escrito que el mar sin duda impregnó su alma y edificó su personalidad. La fatalidad se adueñó del buen destino de esa familia Duncan, y el padre Joseph abandonó a la mujer y a sus hijos buscando mejores aventuras. Dora se las tuvo que componer, se las tuvo que ver con el difícil tiempo, con una época sumamente complicada en aquella California de finales del siglo XIX, y tuvo que impartir clases de piano para que sus hijos pudiesen comer. Más tarde intentó que los 4 vástagos conformasen una pequeña compañía teatral, y con ellos se lanzó a buscar fortuna. Escasa fortuna, por cierto, porque la verdad es que aquella iniciativa no cuajó. Incluso la propia Isadora, siendo adolescente, no era feliz. Su educación no era la más rigurosa, la más adecuada, porque no asistía a las clases. Ella siempre afirmó, siempre dijo, que en las aulas no encontraba ninguna sensación especial. Que lo que ella necesitaba, que lo que ella precisaba, era algo que alentase su libre espíritu, su vocación por sensaciones nuevas, y abandonó el colegio. Tras la huida de las clases, encontró un nuevo refugio, un nuevo asentamiento en las bibliotecas. Allí profundizó, a falta de libros en casa, todos habían vendido, pero a falta de esos textos buscó en las bibliotecas municipales, en los grandes centros públicos de lectura, pues allí buscó y encontró a los clásicos, y sobre todo mostró un interés muy vivo por la filosofía.
y esos grandes pensadores de todos los tiempos comenzaron desde las páginas de papel a insuflar optimismo en la mente de Isadora Duncan. En 1895, como digo, los hermanos Duncan habían intentado la epopeya teatral con escaso resultado y encima, para mayor desgracia, 3 años más tarde, se quemaron las pertenencias de toda la familia en el hotel, en el pequeño hotel donde estaban establecidos, ya no tenían ni siquiera casa. Bueno, pues ese hotel ardió, todas las pertenencias de los Duncan se fueron con el fuego. Y es aquí donde toman una decisión trascendental: emigrar a Europa. Justo lo contrario de lo que se hacía entonces. Los europeos emigraban a América, pues los Duncan deciden emigrar al Reino Unido. Y en Londres se va a establecer el nuevo centro de operaciones para los Duncan. Atrás quedaban los Estados Unidos. Por delante el horizonte del viejo continente. Isadora Duncan dijo a lo largo de toda su vida que ella se sentía ante todo europea, que en Europa había encontrado su máxima expresión como ser humano, y que por tanto amaba profundamente Europa por encima de los Estados Unidos. Tenía 20 años cuando llegó a Londres. Pero necesitaba aprender, necesitaba expresarse. Ella quería ser bailarina, pero era una bailarina, como digo, muy anómala. No se había instruido en la danza clásica, pero conocía al menos las esencias, los rudimentos, las reglas fundamentales para bailar y agradar a la gente que la viese. Y un buen día, visitando el British Museum, se topó con su vocación, se topó con lo necesario para llevar su arte a las grandes salas, a las de exposiciones, a los salones de la alta aristocracia, a los teatros londinenses, y esa clave, esa llave para el arte, para el buen arte de Isadora Duncan, estaba en los clásicos, una vez más, pero en esta ocasión no en papel, sino en cerámica. Isadora Duncan quedó extasiada ante la visión de jarrones griegos, jarrones de la antigua Grecia, y más en concreto las figurillas que adornaban esos jarrones. Comenzó a estudiar esas figuras. Se pasaba tardes enteras en el Museo Británico descubriendo los pormenores del mundo clásico griego. Y se produjo una conexión mágica entre la Tierra y el Olimpo. La transmisora iba a ser Isadora Duncan, auténtica reencarnación de una diosa pagana dispuesta a bailar y embelesar a sus coetáneos acá en el planeta Gaia. Esas tardes de estudio en el British Museum le sirvieron de mucho, y al poco ya ofrecía sus bailes, como digo, en salas de exposiciones pictóricas, en pequeños teatrillos, y más adelante, porque ya era Vox Populi, Isadora Duncan comenzó a bailar en los grandes salones de la aristocracia británica. Era todo muy novedoso, era todo sugerente, original. Isadora Duncan bailaba al son de músicas hasta entonces no bailadas, y no precisamente creadas para ser bailadas, pues Isadora Duncan eligió a Schubert, eligió a Schumann, eligió a Beethoven. Los grandes pianistas decimonónicos, los grandes compositores del XIX, fueron la banda sonora para los bailes novedosos de Isadora Duncan. Hasta entonces jamás nadie lo había intentado. Fijaos, escuchad esta música y pensemos en la danza. Isadora Duncan era de estatura mediana, era morena, largo pelo ondulado, pero tenía un cuerpo perfecto, turgente, y además, para mayor sonrojo de muchos que la contemplaban, ceñía unas túnicas cuasi transparentes que dejaban entrever ese cuerpo adornado desde el cielo. Alma y corazón se fundían en uno solo. Isadora entraba en éxtasis y dejaba que su cuerpo se moviese, se expresase, sin una definición previa, sin un argumento establecido, sin un guión a seguir. Dejaba simplemente que el cuerpo fluyese, que la materia se moviese por la sala, por la estancia, y que eso enamorase a los visitantes, a los que se acercaban a ver a aquella diosa pagana.